Del genuino. Bueno, seguimos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Usted sabe, nosotros en esta iglesia, en esta congregación, somos más que privilegiados, pero tremendamente privilegiados. Yo no sé si usted escucha a esas chicas y esos músicos, porque yo hago el aguaje, pero los que tocan en realidad son ellos. Pero es una bendición tremenda. Yo le digo a Tatiana y a Paola que yo quisiera escucharlas el resto de mi vida por ahí para abajo, porque sus voces son espectaculares y le damos gracias a Dios por ese talento que Dios ha puesto en ellas y en otra gente y en otros varones, y sabemos que Dios ha puesto talentos en otros jóvenes también, y por eso es que queremos abrir las puertas para otros jóvenes, otras personas. No tienen que ser jóvenes. Después que usted se sienta joven, usted puede venir el domingo que viene, después del segundo servicio. Nos vamos a quedar un rato para ver quiénes están interesados en clases de señas, de guitarra, de piano y de voz. De bajo ni de batería todavía, pero aguántese porque todavía, en esas estamos. Después vamos a dar clases de violín, nada de eso, ni es para tanto. Déjeme anunciarle algo. Este miércoles, Dios mediante, llega de Chicago, huyéndole al frío y para ministrarnos a nosotros las dos cosas, la iglesia Thrive Vineyard, que son parte del Partnership de Puerto Rico. La pastora Molly viene con un grupo de ella más 9 personas adicionales, y vamos a estar ministrando en esta zona del área oeste. Y el jueves en específico vamos a estar trabajando en el colegio de Mayagüez. Queremos invadir el colegio con la verdad y la palabra de Dios. Así que si usted tiene tiempo disponible y se llega por aquí a eso de las 9 de la mañana, se puede ir con nosotros para hacer evangelismo de servidor y para orar por los estudiantes, que Dios nos dé la oportunidad, ¿verdad? Y abran su corazón para recibir oración. Así que también le quería mencionar que el jueves por la noche tenemos la oportunidad de que ellos oren por nosotros. Me quedan 3 espacios solamente para oración de sanidad interior. El modelo se llama oración de Emanuel. Si usted ha sido machucado por la vida, como dicen por ahí, y usted quiere sanar algunas de esas heridas internas que uno carga para después poder funcionar mejor y ser un poquito más libre, usted habla conmigo, porque todavía que me quedan 3 espacios donde usted puede ser ministrado a través de esa oración de Emanuel, y Dios le va a ayudar, Dios le va a bendecir, Dios le va a impulsar, ¿ok? Así que al final del servicio usted se puede acercar conmigo o con la pastora Carmen, que está por allá afuera, ¿ok? Hoy vamos a concluir la serie que comenzamos hace unas semanas atrás, de nuevos comienzos. ¿Por qué hemos hablado de nuevos comienzos en el año 2017? Porque es un nuevo año y por lo regular uno tiene la mentalidad de que uno tiene fuerzas, de que uno tiene anhelos, de que uno tiene nuevas metas para el año, y por eso es que hoy en específico vamos a hablar de compromiso que trae crecimiento, y vamos a leer 2 parábolas. Es la parábola de la semilla que crece y la parábola de la mostaza que crece. Son parábolas parecidas a otras parábolas que están que Jesús dijo y que están registradas en el Nuevo Testamento, pero francamente de estas parábolas yo nunca he escuchado una predicación excepto esta que yo voy a traer hoy. Así que son como porciones de la Biblia que están ahí y como que no se utilizan a su máximo potencial. Y Dios le va a hablar, Dios le va a retar, de hecho. Dios le va a lanzar un desafío. Porque usted está aquí porque usted tiene compromiso, ¿no? Usted tiene compromiso con usted mismo, usted tiene compromiso con su familia, usted tiene compromiso con Dios. Pero lo que dicen estas parábolas es que Dios a veces en su tiempo, ¿verdad?, nos quiere levantar de nivel, nos quiere llevar a un próximo nivel, y a lo mejor hoy es el día para usted, para que usted adquiera mayor compromiso, para que traiga crecimiento sobre su vida.
Oramos. Padre, en esta hora te queremos dar gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, porque definitivamente tú has hecho llover hoy ya sobre nosotros tu bendición. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que vengas aún más y tomes control de todo lo que vamos a estar haciendo aquí aún más. Glorifica el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Vamos a leer Marcos 4 del 26 al 32. Los chicos allá van a estar desde la computadora proyectándolo para que usted pueda leerlo en letras grandes. Oramos, leemos en el nombre de Jesús. Dice, Jesús continuó. Jesús está diciendo unas parábolas, está hablando. Por eso es que dice Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerme o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo, esta es otra parábola, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Compromiso que trae crecimiento. Déjeme explicarle algo de mí mismo. En el año 1983, cuando yo tenía 19 años y medio, el 15 de enero del año 1983, ahora tengo 53 y medio, sí, porque para estos días fue que yo me convertí, lo único que en el 1983, una pequeña diferencia. Cuando yo acepté al Señor, o cuando el Señor finalmente alcanzó mi vida, yo debiera decir, yo en realidad no sabía lo que estaba haciendo. Yo estoy seguro que usted tampoco. Yo no entendía bien lo que era este asunto de yo entregar mi vida al Señor. Y yo tenía una gran necesidad. Yo me sentía vacío. Yo me sentía con un tremendo hueco en mi vida, en mi corazón. Y yo sabía que el único que podía llenar ese hueco era el Señor, porque ya yo había tratado otras cosas. Ya yo, acuérdese que yo no sé si usted sabe, en ese tiempo yo era estudiante de ingeniería en el colegio y no había conocido todavía aquí a la maravillosa, única y mi preferida pastora Carmen. Y me convertí, pero había fines de semana, por lo regular 2 fines de semana uno se queda, ya cuando está adelantado en sus estudios en ingeniería, se queda 2 fines de semana o 3 en Mayagüez, y los que éramos de lejos, entonces nos íbamos otro fin de semana para comer bien, por lo menos un fin de semana al mes, y lavar ropa, y que nos dieran cariñito y todas esas cosas que los padres le dan a los hijos. Entonces yo acepté al Señor en uno de esos viajes. Me invitan a una iglesia protestante, como se le llamaba en aquella época. Era muy diferente uno convertirse hoy día que convertirse en aquella época, porque cuando usted se convertía en aquella época, era como si usted estuviese negando la herencia de su familia. A diferencia de hoy día, que a la familia por lo regular le da lo mismo si usted va a una o a otra iglesia. Y yo recibí al Señor, pero yo no entendía bien lo que estaba pasando, solamente veía el beneficio de mi relación con Dios, mi vida eterna, y que Dios iba a llenar ese vacío. Y entonces, pues, como todo estudiante, me quedaba algunos fines de semana acá, comencé a ir a la iglesia, que eventualmente conocí a la pastora, que hoy día es la iglesia Faro de Luz, y los fines de semana, cuando iba al área metropolitana, entonces iba a la iglesia esa donde me convertí. Pero yo no sabía lo que estaba en realidad ocurriendo en mi vida, solamente sabía que estaba sirviendo al Señor, que mi vida estaba siendo cambiada, me sentía raro,
Me sentía extraño, como si Dios literalmente me estuviese realambrando por dentro. Mis inclinaciones de mi corazón estaban cambiando y no entendía bien qué era lo próximo que Dios tenía para mí. Hasta que me gradué de la universidad y entonces entendí que Dios quería un poco más de compromiso. Que Dios necesitaba que yo le dedicara más de mi tiempo, de mi talento y de mi tesoro, sí, de mi dinero, del poquito que tenía en aquella época, para expandir su reino en mi vida y que la voluntad de Dios se expandiera en mi vida. ¿Qué usted pensaría si usted siembra un árbol en su casa y el árbol no crece? Que hay algo que no está funcionando bien. ¿Qué ocurre cuando tenemos un bebé y por alguna razón congénita y muy desgraciadamente el bebé no se desarrolla? Hay algo que no está funcionando bien. Lo mismo ocurre en la vida del cristiano. Si no hay crecimiento, entonces hay algo que no está funcionando bien. Si yo soy la misma persona que hace unos años atrás, hay algo que no está funcionando debidamente correcto. Mire, esto es como cuando yo le doy las clases de prematrimoniales a los que se van a casar. Les damos 6 clases y una de ellas, como la segunda o la tercera clase, tiene que ver con comunicaciones. Y una de las cosas que le enseñamos es cómo sacarle ventaja a una discusión matrimonial. Porque en las discusiones, cuando uno tiene roces con otra gente, uno crece porque uno lo conoce mejor. Y una vez le enseñamos eso, pero como parte de esa clase tienen que traer una asignación hecha. De hecho, todas las clases tienen asignación, bastante extensa. Y una de las preguntas de esa asignación en específico es, por favor, escriba 3 defectos que tiene su futuro esposo o su futura esposa. Cuando yo llego a esa pregunta, por lo regular, se empiezan a reír y finalmente me dicen, es que yo no encuentro ningún defecto en ella. Es que hasta ahora todo está tan perfecto. Yo no encuentro ningún defecto en él. ¿Usted sabe por qué? Porque están en el tiempo del novio, de novio. Por eso le llaman novio, porque no vio. Y después, como al año y medio, entonces sí vio y entonces están llamando o haciendo cita con uno para que uno le ayude a resolver los defectos que sí comenzaron a ver. Pues mire, así es el crecimiento y así es como Dios se va revelando a nuestra vida, que al principio uno no entiende y después uno va entendiendo lo que Dios quiere hacer con uno. ¿Qué enseñan estas parábolas? La primera parábola, la parábola de la semilla que crece, enseña que el reino de Dios debe crecer en mi vida. Usted y yo no tenemos alternativa. Dios ha sembrado la buena semilla en el buen terreno de nuestro corazón y la voluntad de Dios, que es el reino de Dios, la palabra de Dios que ayuda y le da impulso al reino de Dios y a la voluntad de Dios, debe ir creciendo en nuestra vida. Y mire cómo la Biblia lo pone. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la ¿qué? Cosecha. Usted y yo estamos y hemos sido rescatados por el Señor para dar fruto. Eventualmente usted y yo debemos dar un fruto. Pero a diferencia de la parábola del sembrador, que la semilla cayó primero en el camino, después cayó entre las piedras, después cayó entre espinos y finalmente cae en buen terreno, esa parábola habla de cómo usted y yo debemos preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Pero esta parábola en específico no se enfoca en el terreno porque ya asume que nuestro corazón está listo para crecimiento de esa semilla que Dios está plantando. El corazón nuestro se espera que esté alineado entonces a la voluntad de Dios. Ahora, si yo me examino y ya yo he entregado mi vida al Señor 3 años, 2 años atrás, 1 año y medio, y yo
no he cambiado mucho en mi manera de pensar. Si yo tengo demasiadas de muchas todavía altas y bajas, no hay estabilidad espiritual ni emocional en mi vida. Si yo estoy igual de poco involucrado en la iglesia. Si mi tiempo de oración todavía no ha crecido. Si tengo las mismas actitudes negativas. Y por lo tanto, si tengo las mismas malas actitudes negativas, que voy a tener los mismos problemas negativos a mi alrededor. Entonces, hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está bien. Y yo le aseguro a usted que no es la semilla. La palabra de Dios está puesta ahí en nuestro corazón para que dé su fruto. Si no está dando su fruto, a lo mejor es porque yo no le he dedicado el tiempo. A lo mejor es porque usted es como yo era. Yo cogía mi Biblia para ir a la iglesia el domingo, abría la Biblia en la iglesia, leía la porción o las porciones que el predicador decía que debiéramos buscar y después la ponía en un sitio en mi casa y al otro domingo, ¿qué hacía? Cogía la Biblia de ahí y iba a la iglesia y volvía a leer solamente y mi falta de conocimiento no me dejaba crecer, no me permitía crecer porque yo no estaba creando, yo no estaba haciendo mi parte. Yo no estaba creándole a Dios un fundamento para que Dios me diera el impulso para yo crecer. El problema no es la semilla. El problema no es que la palabra de Dios no funciona. El problema es que yo no le estoy dedicando el tiempo, mi tesoro y mi talento al crear un compromiso. Que ese compromiso es lo que le trae a uno el crecimiento que Dios tiene. Entonces, al principio está bien que uno patine, que uno se enfoque solamente en el beneficio de la vida eterna. Pero si ya han pasado 2 o 3 años y yo todavía nada más estoy enfocado en que yo me voy con él, y me voy con él, y me voy con él, y el resto de la gente allá ellos, y yo no crezco como persona, y yo no me estabilizo emocionalmente, y yo no acepto nuevos retos, yo no me involucro más, veo oportunidades de servicio en la iglesia y no me voluntareo. No tengo tiempo de oración que sea genuino, que sea satisfactorio, que sea tiempos a solas con Dios, que yo saque para orar, para estar con mi Dios. Si no conozco la palabra de Dios, entonces el problema no es la semilla. El problema es que yo no le estoy dando la oportunidad a Dios de que Dios cree un buen fundamento en mí. Eso es lo que dice la evidencia. Si yo no he cambiado, la evidencia demuestra que yo no he cambiado porque a lo mejor estoy resistiendo la voluntad de Dios. A lo mejor estoy resistiendo el que Dios expanda su vida en mí. Y solamente me estoy enfocando en los beneficios y no me estoy enfocando en ser parte de la familia de Dios. Yo quiero ser parte solamente del beneficio y no quiero asumir mis deberes como parte de la familia de Dios. Así que repita después de mí: el reino de Dios debe crecer en mi vida. Vamos a decirlo otra vez: el reino de Dios debe crecer en mi vida. Ahora, Jesús no se queda ahí. Jesús va más allá. Jesús aprieta, como él por lo regular él hace. Y lo que dice la otra parábola de la mostaza que crece, de la semilla de mostaza que crece, es que el reino de Dios debe dominar mi vida. No solamente debe crecer y ser parte de las diferentes cosas y de las diferentes agendas y las diferentes cosas importantes que yo tengo en mi vida. No, es que debe ser la hortaliza más grande en las hortalizas de mi vida. Mire cómo lo establece, cómo lo estableció Jesús. ¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece porque el reino de Dios está ahí para crecer,
hasta convertirse en la más grande de las hortalizas, a tal punto que echa ramas tan grandes que las aves pueden venir y hacer sombra ahí y anidar en esa hortaliza. Otra gente puede venir a refugiarse en mí, porque yo he crecido y el reino de Dios ha crecido tanto en mi vida, que entonces ahora yo no soy un idor de iglesia. Yo soy la iglesia viva. Y donde quiera que yo voy, ahí Dios va conmigo y la gente se puede refugiar. Mire, me fascina, eso es un árbol de mango. Porque aquí estamos en Mayagüez, la ciudad del mango. Yo no le voy a poner un árbol de quenepa, eso lo dejamos cuando yo predique en Ponce, busco un árbol de quenepa. Pero mire cómo ese árbol está ahí lleno, frondoso, mire, hasta una escalera le tienen ahí para recoger el fruto, de tantos frutos que hay. Hermoso, yo quisiera tener un árbol así en mi casa, pero si no lo siembro, no lo voy a tener, así que no lo voy a tener. Pero es el asunto de que el reino de Dios debe dominar mi vida. Y por eso es que es tan importante entender que no solamente debe crecer, sino que debe dominar, debe ser lo que mande en mi vida. Y está dominando entonces mi forma de pensar, está dominando cómo yo reacciono emocionalmente y por lo tanto me ayuda a dominar cómo yo me conduzco, mi conducta. Recuérdese ese patrón siempre que Dios lo ha diseñado de esa manera. Pensamiento, reacción emocional o sentimental eventualmente, y entonces después llega la conducta. Y si mis pensamientos no están alineados a la palabra de Dios, ¿con qué yo voy a responder? Con lo que me enseña la cultura, con lo que me enseña la sociedad. Si yo no me disipulo en la palabra de Dios, la cultura me va a disipular a mí. Y eso no debe ser de esa manera, sino que yo disipule a la gente que está a mi alrededor. Que yo sea persona que sea tan dominada en mis actitudes, en mis relaciones, en mi carácter, en mis decisiones, que el reino de Dios domine absolutamente todo en mi vida. Y por eso es que es importante entender este asunto. Entonces, vuelvo a repetir, el asunto no es si usted está comprometido o no. Usted está comprometido, usted está aquí, usted se pudo haber ido para la playa hoy a ver las competencias de surfing que hay en Rincón. Yo no sé si hay competencias de surfing, pero a lo mejor hay allí, ya iban a coger para allá, ok, pero no, yo no sé. Lo más seguro. Pero usted está aquí, usted no es una persona completamente descomprometida. La pregunta no es ahora, la pregunta es si usted se compara en el tiempo, hoy, con hace un año atrás. Con hace un año y medio, 2 años atrás, ¿usted ha crecido realmente? ¿Usted tiene más compromiso con Dios? ¿Y se ha dado más y le dedica a Dios en servicio, en dinero, en tiempo, más, en tiempo, tesoro y talento? ¿O se ha quedado igual? Porque si se ha quedado igual, entonces algo no está funcionando en mi vida. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Mire, es muy fácil, son solamente 2 cosas. 2 cosas que usted tiene ahí en su bosquejo. Primero, para que el reino de Dios no solamente crezca, sino que domine mi vida, yo tengo que entrar en el proceso de Dios. Mire cómo la Biblia describe el crecimiento. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano en la espiga. Y cuando ya el asunto está adelantado, que está maduro, entonces que viene y se cosecha el fruto. Pero hay un proceso de Dios, hay un tiempo de Dios. Usted va a sentir inquietud de orar en un tiempo, y si usted no le responde a esa inquietud, no crece. El reino de Dios en su vida no crece. Usted va a tener unos impulsos violentos de parte del Espíritu Santo de hacer algo por la iglesia o por la comunidad. Y si usted no le responde al Espíritu Santo de Dios, no crece. Se queda igual.
porque está resistiendo el crecimiento que el Espíritu Santo de Dios está dando. Si usted siente deseos violentos, como a mí me ocurrió en el 1994, cuando de momento por la madrugada literalmente yo no podía dormir, porque Dios me tenía inquieto con el asunto de ir a leer la Biblia. Y yo comencé a leer el libro de Nehemías. Y de ahí para acá no he cesado de leer la Biblia, porque hice un compromiso con el Señor, que antes de ir a hacerme ejercicio me iba a levantar más temprano, iba a tener mi tiempo de oración y mi tiempo de lectura de la palabra antes de irme a hacer ejercicio. Y han sido muy pocos los días de mi vida, desde 1994 hasta el día de hoy, que eso no ha ocurrido. Entonces, el Espíritu Santo de Dios le impulsa por temporadas a hacer a uno ciertas cosas, y si uno no las hace, el reino de Dios no crece, y mucho menos va a llegar a dominar nuestra vida. Hay que aprovechar ese impulso de Dios. Entonces estamos hablando de persistencia. Yo creo que usted tiene en su bosquejo estas tres palabras: persistencia, que es esa constancia a través del tiempo. Lo otro es firmeza, que no hay nada ni nadie ni prueba que no le permita a usted hacer lo que tiene que hacer. Y lo otro es paciencia, porque estamos hablando de un proceso de agricultura. Su corazón es una tierra fértil para el reino de Dios, pero el proceso de crecimiento del reino de Dios es un proceso de agricultura que toma su tiempo. El libro de Santiago dice: cójalo con calma, pero sea persistente. Espere en fe, pero sea persistente, haga su obra, para que vea cómo en el tiempo, entonces, eventualmente, y por eso yo le hablo de 1 año o 1 año y medio, no le estoy hablando del mes pasado. Le estoy hablando de hace 1 año atrás, que ha pasado bastante tiempo como para que uno pueda notar si ha tenido crecimiento el Señor en la vida de uno o no. Si no lo ha tenido, pues entonces tengo que comenzar a hacer las cosas diferentes. Tengo que darle mi tiempo al Señor, mi tesoro al Señor, con persistencia, con firmeza y con paciencia. Al mismo tiempo que yo entro en el proceso de Dios, entonces debo dejarme llevar por el ciclo de Dios. Usted sabe, la agricultura tiene ciclos, tiene temporadas. Y Dios con nosotros tiene ciclos y tiene temporadas. ¿Qué ocurre? Por lo regular, Dios me da ese impulso en su tiempo, en lo que la Biblia llama el kairos de Dios, que hace como unas semanas atrás le hablé de eso. El tiempo de Dios, que es una temporada para la vida de uno de crecimiento, y yo vengo y aprovecho, me comprometo con el Señor, y eso trae crecimiento. Y después que usted ha crecido, ¿cómo se siente? Más comprometido, y ese nuevo compromiso vuelve a traer más crecimiento, y es un impulso, es un ciclo que trae sobre la vida de uno un impulso hasta que llega esa hortaliza que era la más pequeña. Mire, el reino de Dios en su vida, en un momento dado, perdóneme que se lo diga así, ninguno de nosotros sabía en qué se estaba metiendo. Ninguno entendía bien lo que estábamos haciendo. Ahora, después de unos años, uno se da cuenta y uno levanta sus manos al cielo y dice: gracias, Señor, porque yo por lo menos no estuviese vivo si no hubiese sido porque Dios desvió mi vida hacia su reino, por el tipo de vida que uno llevaba. Acuérdense que yo vengo de San Juan, que allá es diferente, allá es mucho más riesgoso. Entonces, esos ciclos yo los tengo que aprovechar, pero a la misma vez, le tengo que decir lo siguiente: si la semilla del reino de Dios, después de algunos años de haber sido sembrada en su vida, no es lo más grande, ¿qué es lo más grande? Porque algo va a ser lo más grande. Es como decía John Wimber: yo he decidido ser un tonto para Cristo. ¿Y tú? ¿De quién eres el tonto? Porque para alguien yo voy a ser un tonto. Para la música mundana, ¿verdad? Porque no es la música de Dios, eso no es tonto. Para a lo mejor mi trabajo, para mi negocio, a lo mejor mis actitudes que me tienen atado,
Y todo eso, a lo mejor eso es el árbol más grande de mi vida, de mi hortaliza. Y es lo que está dominando mi vida. Porque si no es el reino de Dios, entonces a otra cosa yo le estoy dedicando mi tiempo, a otra cosa yo le estoy dedicando mi tesoro, a algún otro asunto le estoy dedicando mi talento, y esa área de mi vida es la que está creciendo más y es la hortaliza más grande dentro de mi sembradío de mi vida. Y entonces si yo no aprovecho el ciclo de Dios, si yo no aprovecho ese impulso que Dios quiere traer sobre nuestras vidas, que lo hace por sus temporadas, perdí una grandísima oportunidad. Porque yo no sé cuándo va a volver otra vez con ese viento sobre mi vida. No lo sé. Entonces yo tengo que estar bien alerta. Bien alerta. Y déjeme decirle una cosa. En su familia, en su lugar de trabajo, en su vecindario, con sus amistades, hay gente en específico que está esperando porque usted coja el ciclo de Dios de crecimiento para entonces ellos querer imitarlo a usted. Y dentro de nuestras amistades hay gente que ahora mismo está diciendo, como él, como ella, yo no quiero ser. Pero cuando uno se compromete y cuando uno coge el viento de Dios y ese ciclo comienza a crecer y a crecer y a comprometerse y a crecer y a comprometerse y uno llega a ese ciclo, entonces dicen, ahora sí yo quiero eso que él quiere, que él tiene. Yo sí quiero eso que ella tiene. Mira cómo maneja las situaciones de su vida. Mira cómo maneja su finanza. Mira, nos estamos volviendo todos locos acá y él está lo más feliz ahí porque sabe manejar su finanza. ¿Y dónde aprendió eso? Siguiendo los principios del reino de Dios. ¿Dónde aprendió a crecer en su matrimonio? Siguiendo los principios del reino de Dios. ¿Dónde aprendió a criar sus hijos? Siguiendo los principios del reino de Dios. Entonces, si hay otra cosa que está creciendo, otra hortaliza en mi sembradío que está creciendo más que el reino de Dios, entonces tengo que dejar de echarle abono a eso y echarle abono a esto. Echarle agua a esto. Dejar que tome sol al reino de Dios, para que entonces crezca más. ¿Qué tal si usted y yo nos convertimos en parábolas vivas para el reino de Dios, en hortalizas vivas, que la gente pueda venir y ver lo que en realidad es Dios en nuestra vida? Por eso es que al cristiano se le llama cristiano, porque la palabra cristiano significa pequeño Cristo. Y cuando la gente de alrededor de la iglesia, que no era de la iglesia, vieron cómo la iglesia se movía y funcionaba, entonces le dijeron, ellos son pequeños Cristos, son cristianos. Entonces, si la hortaliza de mostaza del reino de Dios no es la más grande en mi vida, a algo le voy a tener que echar machete, dejarla de alimentar, para que entonces el reino de Dios se convierta en lo más fuerte y permitir que Dios inunde mi vida, mi ser, con sus pensamientos, que yo pueda manejar mis reacciones con las emociones correctas de acuerdo a su reino, a su voluntad, para que mi conducta refleje lo que es Dios en mi vida. Estamos de pie y oramos. Mire, mientras yo hacía las preguntas que hacía, yo sé que usted sabe dónde usted está. Usted sabe que está alimentando más en su vida. Usted sabe lo que usted le está echando abono en su vida, en que usted está invirtiendo su tiempo, su dinero y su talento. Usted lo sabe. Y usted sabe que Dios quiere que usted adquiera más compromiso para que Dios traiga el crecimiento a su vida que Dios quiere que usted tenga. Es para su beneficio.
es para el beneficio de su propia familia. Entonces, Dios nos lanza el desafío, Dios nos lanza el reto. Y sí, vamos a orar. Pero más que orar, usted necesita tomar decisiones. Todos necesitamos tomar decisiones para erradicar, eliminar, quitar, matar de nuestra vida lo que sea que nos ha separado de Dios, que no nos ha permitido crecer, y comenzar entonces un verdadero nuevo comienzo en el año 2017 y comenzar a comprometerme para crecer, y ese crecimiento que traiga mayor compromiso, que me va a ayudar a crecer, que me va a ayudar y me va a beneficiar en mi vida, y todo el mundo a mi alrededor se va a beneficiar. Así que vamos a hacer lo siguiente. Ahí donde usted está, usted va a orar. ¿Usted sabe por quién? Por usted mismo, por usted misma. Y si usted sabe que usted debe comprometerse más para adquirir mayor crecimiento, simplemente comprométase no conmigo, comprométase con usted mismo y comprométase con el Señor, de dedicarle a Él más tiempo, su talento y su tesoro. Padre, en esta hora tú has lanzado este reto, este desafío a nuestra vida hoy, Señor, y tú sabes, y yo sé dónde estoy en mi relación contigo y dónde se supone que esté, y dónde estoy y dónde se supone que esté. Y si en realidad he tenido compromiso que me facilite el crecimiento, o si hay otra hortaliza en mi vida que es lo más importante, o hay otros asuntos en mi vida que no están permitiendo que tú, Señor, tomes el señorío real de mi mente, de mi corazón, de mis relaciones, de mi conducta, de la dirección de mi vida. Así que ore al Señor un momento. Se puede sentar si lo quiere hacer. Padre, te queremos dar gracias porque nos das convencimiento, nos traes convicción, Señor, sobre qué áreas en nuestra vida están limitándote a ti para que tú, Señor, y tu reino, tu voluntad sean lo primero en nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias, Dios, porque nos permites y nos revoluciona, Señor, en nuestro interior. Nos permites tener estos momentos de encuentros contigo, de encuentros con nuestra misma realidad. Señor, y nosotros queremos conocerte más, servirte más, alinearnos más a tu voluntad. Tú lo sabes, Señor. Pero muchas veces cuando salimos por ese portón para afuera, las situaciones de la vida nos ahogan, la semilla que es sembrada acá. Señor, permítenos disfrutar este año un nuevo compromiso contigo de crecimiento. Permítenos, Señor, que este año sea que se caracterice por la persistencia hacia hacer tu voluntad. No persistencia hacia hacer de doble ánimo. No,
persistencia en hacer tu voluntad. Eso es lo que anhelamos, Señor, para que comience a crecer ese ciclo de compromiso que trae crecimiento, crecimiento que trae compromiso, compromiso que trae crecimiento. Señor, y que crezcamos a la estatura de tu Hijo Jesús, que reflejemos tu imagen, tu realidad, tu reino, tu voluntad en todo, absolutamente todo, Señor, en nuestra vida. Padre, gracias porque nos ayudas a reflexionar y a tomar decisiones que son las correctas. Gracias, Padre. Yo le voy a pedir a los pastores, a los líderes que están por acá disponibles, porque a lo mejor usted necesita que oremos por usted, por lo que Dios ha hablado hoy, o por alguna otra situación que usted necesite que Dios intervenga en su vida. Nosotros queremos estar disponibles para orar por usted, ¿ok? Dios le bendiga, Dios le guarde. Si usted quiere pasar a recibir oración, o si hoy es el día que usted ha decidido entregar su vida al Señor por primera vez o reconciliarse con el Señor, pues puede también pasar y nos deja saber, ¿ok? Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos entonces, Dios mediante, en las células esta semana o el domingo que viene. Recuérdese de los 3 espacios que tenemos disponibles para sanidad interior. Puede venir y hablar conmigo o allá afuera con la pastora, ¿ok? Dios le bendiga, Dios le guarde. Si viene a recibir oración, entonces puede pasar. Dios le bendiga.